Muy bien, vamos a orar para comenzar entonces. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder estar nuevamente reunidos. Queremos confesar nuestra eh, inconstancia, queremos confesar nuestra dureza de corazón para cambiar cuando tú quieres que cambiemos, para ser transformados cuando la vida cristiana en sí es ser transformados por ti. Y si estamos acá es para rogarte, porque esta es una instancia de transformación y no queremos perdernos esta instancia por nuestra propia dureza, que es solo para nuestra propia perdición, para nuestra propia esterilidad como creyentes. Queremos que tú nos moldees, que tu Espíritu nos abra el corazón para que podamos recibir tu palabra y vivir a la luz de ella durante el resto de nuestra vida cristiana. Sosténnos, necesitamos y dependemos desesperadamente de ti. Cambia nuestro corazón y hazlo más semejante al corazón de tu Hijo. Quedamos expectantes entonces a tu palabra y a lo que tú tengas que mostrarnos en esta tarde. Siempre en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar con una frase de un hermano que dice lo siguiente. Este hermano dice: es vergonzoso cuando el pueblo de Dios prefiere mostrar una cara solemne en vez de hacer misericordia. Le repito, es vergonzoso cuando el pueblo de Dios prefiere mostrar una cara solemne en vez de hacer misericordia. Una de las características, podríamos decir, endémicas del cristianismo contemporáneo es este egocentrismo, esta especie de egocentrismo cuando se trata de nuestra vida espiritual. De hecho, desde que uno parte asistiendo a cierto lugar, uno va con ciertas expectativas. Tienes la expectativa de que vas a ir a ese lugar porque vas a experimentar cierto, quizás, movimiento emocional en tu corazón cuando se trata de las emociones, o quizás tienes la expectativa de que vas a poder hacer ciertas actividades cuando se trata de la praxis, de la voluntad, o quizás tienes la expectativa de que vas a ser estimulado intelectualmente con ciertas ideas teológicas cuando se trata de la mente, pero siempre tiene que ver con lo que tú vas a recibir en ese lugar. Tienes expectativas de recibir ciertas cosas cuando asistes a cierto lugar. Y quizá uno pudiera perdonarlo desde un inicio, pero la verdad es que cuando pasa el tiempo, personas como nosotros que ya tenemos años y asistiendo a algún lugar, por lo general tendemos a seguir teniendo el mismo concepto, la misma idea. Uno dice, me va a hacer bien ir a cierto lugar o a cierta reunión, me va a hacer bien leer cierto pasaje en la Escritura, me va a hacer bien quizá realizar cierta ceremonia o cierto rito o actividad. Y no está mal, no está mal que uno tenga estas expectativas y que uno busque que estas cosas le hagan bien a uno, pero hay cierto desequilibrio cuando prácticamente todo tiene que ver conmigo y casi nada con Dios y con su gloria. Algo extraño está pasando. Por supuesto, en este egocentrismo, lo que uno tiende a notar es que uno tiende a centrarse sobre todo en lo ceremonial, en lo que yo hago solo, en lo que tiene que ver con mi propio beneficio, y tiendo a olvidarme de lo relacional, de lo que quizás hago para servir, para el beneficio de otros. Y entonces la vida cristiana, por tendencia, empieza a tener más que ver con mostrar una cara solemne en vez de hacer
misericordia. Y eso es vergonzoso. Como decía este hermano, es vergonzoso cuando el pueblo de Dios prefiere mostrar una cara solemne en vez de hacer misericordia. Bueno, los problemas de hoy son los problemas de siempre, y eso es lo que vamos a ver a la luz del pasaje que nos corresponde ver en esta tarde. Hoy nos vamos a adentrar en el primer discurso que entrega el profeta Zacarías luego de haber recibido esta serie de visiones, yo les decía, esta metralleta de visiones, 8 visiones que él recibe en una sola noche, una tras otra. Cuando recién comenzamos nosotros a estudiar este libro, yo les contaba cómo se esquematizaba más o menos el libro, la estructura que tenía el libro, y el libro de Zacarías tiene la siguiente estructura. Primero se nos entrega esta serie de 8 visiones en las que Dios le da a conocer a Zacarías cuál es su gran plan que va a desarrollar a lo largo de la historia. Eso lo tenemos en los capítulos 1 al 6. Eso fue lo que ya vimos a lo largo de este año. Pero ahora lo que va a hacer Zacarías es a comenzar a desarrollar a la luz de las visiones que recibió, cómo éstas se aplican a diversas circunstancias. Y lo va a hacer a través de 3 grandes discursos. 3 grandes discursos. El primero lo encontramos en los capítulos 7 y 8, y tiene que ver con cómo estas 8 visiones se aplican a los tiempos en los que está viviendo Zacarías. Ese es el primer discurso. Luego hay un segundo discurso en los versículos 9 al 11 que aplican estas visiones a la primera venida de Cristo. Y luego finalmente hay un tercer discurso en los capítulos 12 al 14, donde se aplican estas visiones a la segunda venida de Cristo. ¿Se fijan? Es toda la historia a la luz de estas 8 visiones, a los tiempos de Zacarías aplicada, a la primera venida de Cristo aplicada y a la segunda venida de Cristo aplicada. Bueno, hoy vamos a comenzar con el primero de estos 3 discursos, cómo es que se aplican las visiones que acabamos de ver durante prácticamente todo este año a la vida y al momento en el que está viviendo Zacarías mismo. Así que acompáñenme y vamos a leer en Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Zacarías capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefelá estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos,
Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hasta aquí la lectura por esta segunda parte de la reunión. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir a la luz de la segunda venida o de la venida del reino de Dios? Esa es la pregunta que se busca responder en este primer discurso. ¿Cómo vivir a la luz de la venida del reino de Dios? Hay ciertas maneras en que nuestra vida debería cambiar a la luz de la venida del reino de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, en esta vida, a la luz de la venida del reino de Dios, hay un gran riesgo. Y este riesgo es el riesgo de la hipocresía religiosa. El riesgo de que las tradiciones pasen a convertirse en supersticiones con un completo olvido de la voluntad de Dios. El riesgo de preferir mostrar una cara solemne en vez de hacer misericordia, que es lo que mencionábamos al principio. Y es contra ese peligro de lo que nos va a hablar Zacarías en los versículos que acabamos de leer y en este primer discurso en general. Y entonces, lo que quiero que veamos es cómo en el pasaje que acabamos de leer, Zacarías nos entrega cuatro grandes mensajes. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 1 al 3 un mensaje sobre el ayuno. Luego, en los versículos 4 al 7, vamos a ver un mensaje sobre las motivaciones. En tercer lugar, en los versículos 8 al 10, un mensaje sobre la piedad. Y finalmente, en los versículos 11 al 14, un mensaje sobre la rebeldía. Y ese es entonces el tema y los puntos que vamos a empezar a desglosar en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a lo primero entonces, un mensaje sobre el ayuno, versículos 1 al 3, que nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 1 dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío, y aquí tienen que ponerse junto conmigo y subirse a la catapulta, porque aquí estamos siendo, la verdad, lanzados, catapultados 2 años prácticamente después de lo que pasó en el capítulo 6. ¿Se acuerdan? 15 de febrero, en esa noche, Zacarías tiene estas 8 visiones, se despierta en la mañana y esa misma mañana Dios le manda a construir una corona, colocarla sobre Zacarías. Bueno, eso es lo que vimos en el capítulo 6. Ahora, inicio del capítulo 7, hemos sido lanzados 2 años después que pasó eso. ¿Qué ha pasado durante estos 2 años? Bueno, el templo ha empezado a ser reconstruido y ya han avanzado bastante en esta reconstrucción del templo. De hecho, van casi en la mitad de la reconstrucción. Y esta reconstrucción va a terminar 2 años después. Pero ya van prácticamente en la mitad de la reconstrucción de los trabajos para reconstruir el templo. ¿Y qué pasa? Versículo 2. Aquí tenemos varias cosas. Lo primero, fíjense al final. Hay ciertas personas que vienen acá a implorar el favor de Jehová, a implorar el favor de Jehová. Y esta frase es una frase técnica, no es una frase que está ahí simplemente porque sí, es una frase que se ocupa repetitivamente a lo largo del Antiguo Testamento para hablar de ciertas personas cuando estas personas van a restaurar su relación con el Señor, a implorar el favor de Jehová. Por lo tanto, aquí lo que tenemos no es simplemente gente que se está acercando al pueblo, sino que tenemos a personas que están buscando reconciliarse, reconciliar una relación con Dios mismo. No solo eso, fíjense ustedes que las personas en el versículo 2 tienen nombres que no son hebreos, son nombres más bien caldeos, Regem-Melech, Sarecer, etcétera. Por lo tanto, lo más probable es que tenemos acá personas que nacieron en el exilio y que han vuelto a Jerusalén. Por lo tanto, no tenemos solo a personas que están buscando reconciliarse con Dios,
sino personas que sufrieron el juicio de Dios y ahora están buscando reconciliarse o implorar el favor de Jehová. Pero probablemente lo más importante es lo que está al principio. Fíjense, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-Melech, ¿por qué es importante? Vienen de Betel. ¿Qué es Betel? Y yo creo que cuando conocemos algo de lo que fue la división de los reinos en Israel, tenemos que entender que Betel es prácticamente sinónimo de la idolatría que competía dentro de Israel con el sacrificio y la adoración al Dios verdadero que se hacía dentro del templo. Jeroboam levanta lugares altos en Betel, para que el pueblo adore en Betel. Y Betel siempre fue el contrincante de Jerusalén y del templo cuando se trataba de adorar a Dios. Y sin embargo, acá la gente de Betel está volviendo a Jerusalén. Amós nos muestra que la gente de Betel expulsó a los profetas de Betel. Y ahora la gente de ese lugar que expulsó a los profetas viene a buscar la palabra de los profetas. No sé si se dan cuenta de lo que está pasando acá. Se está produciendo una verdadera reversión de la rebelión anterior que había tenido el pueblo cuando estaba antes del exilio. Es una tremenda señal. Hay una, quizás, anticipo de que lo que se está habiendo prometido en las visiones está recibiendo cierto cumplimiento en este momento. Se ve bien, se ve súper bien, pero fíjense cómo sigue en el versículo 3, el párrafo en Zacarías 7, dice: hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová y a los profetas, eso es lo que yo les decía, haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años, lloraremos en el mes quinto. ¿Qué pasaba acá? Resulta que el pueblo de Israel, durante el tiempo del exilio, decidió hacer ciertos ayunos anuales para recordar la destrucción del templo. La idea era un momento de introspección, de ayuno, de lamento por lo que había pasado en el juicio y la destrucción del templo, pero resulta que ahora ya el templo está siendo reconstruido, van en la mitad de la reconstrucción, y la pregunta entonces es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos ayunando, seguimos haciendo lamentación si ya vamos en la mitad de lo reconstruido, o ya es momento de parar con esto? Pero no solo eso, fíjense, se trata de que el templo está siendo reconstruido, no es cualquier casa. Por lo tanto, la pregunta acá no es solamente dejamos de ayunar, la pregunta es, Dios viene, su templo está siendo reconstruido. Él dijo en las visiones que cuando el templo fuera reconstruido, Él vendría. Y entonces Dios viene, el reino de Dios viene, y la pregunta que hacen estas personas es, ¿qué cambios tenemos que hacer a la luz de esta venida del reino de Dios? El reino de Dios viene, ¿cómo tenemos que vivir a la luz de la venida del reino de Dios? Y ahí es entonces donde llegamos a nuestro tema. Eso es lo que están preguntando estas personas. ¿Cómo vivimos? ¿Qué cambios debemos hacer en nuestra manera de vivir a la luz de la venida del reino de Dios? Es una buena pregunta. Fue una buena pregunta en ese entonces y es una buena pregunta también en el día de hoy. El rey viene. ¿Qué cosas debemos cambiar? Hermano, hermana, el rey viene. Esto es actual. ¿Qué cosas debemos cambiar? Tener esta disposición a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestras actitudes a la luz de que el rey viene, es una muy, muy buena disposición. Eso es lo que necesitamos también en el día de hoy, una actitud que esté dispuesta a cambiar cosas en nuestra vida a la luz de que el rey viene. No hay nada peor que esta actitud recalcitrante, que no quiere cambiar nada, porque siempre lo he hecho así y no tengo por qué cambiarlo. Ese es el antónimo de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es cambio, es transformación, es disposición a ser moldeados, es un corazón que deja de ser un corazón de piedra, incapaz de ser modificado, y se transforma en un corazón de carne que puede ser transformado, moldeado. No hay nada más anticristiano que esta actitud de siempre lo hemos hecho así, y no tenemos que cambiarlo, simplemente porque no quiero cambiar. Y estoy hablando tanto en la vida personal y también en la vida de iglesia.
Siempre tiene que haber una actitud abierta y disposición a cambiar si es que las escrituras nos indican que lo hagamos, si es que las escrituras nos indican que debemos cambiar. Bien, aquí hay un grupo de personas dispuestas a hacerlo. Y parece extraordinario, ¿verdad? Se ve como el inicio de un tremendo avivamiento. Pero el Señor tiene que responder. Lo que nos lleva entonces al segundo mensaje. Primero, hay una pregunta sobre el ayuno. Y esto ya nos va enseñando cómo vivimos a la luz de la venida del reino de Dios. Tanto ayer como hoy, la respuesta es la misma. En primer lugar, en nuestro corazón tiene que haber una disposición a ser transformados, a ser moldeados, a cambiar nuestra manera de vivir, porque el Rey viene. Eso es lo primero que nos enseña entonces este pasaje. Pero la idea sigue, las escrituras continúan y tenemos un segundo mensaje. Vamos ahora a los versículos 4 al 7. Vamos a ver un mensaje con respecto a las motivaciones. La pregunta que se hace de parte de los hombres de Betel es bastante clara, y quizás lo que nosotros esperaríamos es una respuesta igualmente clara, ¿verdad? Igualmente rápida. Sí, sigan ayunando, o no, dejen de ayunar. Fin del tema, no seguiríamos quizás pensando en esto, y se acaba el capítulo 7 y se acaba el capítulo 8 y pasemos ahora al segundo discurso. Pero Dios tiene algo distinto, Dios tiene algo diferente en mente, y Dios responde. Y dice en el versículo 5, habla, dice el versículo 5, a todo el pueblo. Ojo con eso, esta respuesta es para todo el pueblo, no solamente para los que vienen de Betel, es para todos, incluyendo los que han estado 2 años haciéndose tira a la espalda, levantando piedras y reconstruyendo el templo. Este mensaje es para todos, los que están involucrados en la obra, los que vienen de visita a la obra, para todos es el mensaje que tenemos acá. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 tiene una pregunta. Dice, cuando ayunaste y lloraste, ¿habéis ayunado para mí? Me gusta cómo traduce esta pregunta la NTV. Dice, ¿hacían los ayunos realmente para mí? La NBI dice, ¿realmente ayunaban por mí? Y esa es la idea, hay una nota de incredulidad en la pregunta. Y el versículo 6 nos da entonces la verdadera motivación. Y ustedes leen el versículo 6 y suena un poco extraño, ¿verdad? Dice, cuando coméis y bebéis. Dice, ¿qué tiene que ver el comer y beber con el ayuno si son virtualmente lo contrario? Y esa es justamente la idea de poner el versículo 6 acá. Piénsenlo, comer y beber, los banquetes son quizás la definición misma de lo que es hacer algo para llenarte a ti mismo. Por el contrario, el ayuno es la definición misma de hacer algo para privarte de lo necesario, como para privarte a ti mismo. Pero curiosamente, lo que Dios está diciendo acá es, así como los banquetes son para llenarte a ti mismo, ustedes están haciendo algo increíble. Están usando el ayuno, que es la definición misma de vaciarse a sí mismo, y están usando eso para llenarse de ustedes mismos. Y no lo hacen para mí, lo hacen simplemente para ustedes. Y esa, en realidad, es la falta que están teniendo estas personas. Y el versículo 7 da un verdadero golpe de gracia. Dice el profeta, esto no es algo nuevo. Lo que les estoy diciendo no es nada nuevo, es algo que pasó y que se ha repetido y que lo han mencionado todos los profetas desde siempre. El castigo que tuvieron ustedes hace 70 años no fue porque no cumplieran con los ritos, estaban llenos de ritos y los seguían. No fue por eso que terminaron siendo exiliados. Terminaron siendo exiliados porque había un problema en el corazón de ustedes. Y eso es lo que tiene que cambiar ahora. ¿Hay que cambiar? Por supuesto que sí. ¿Cómo vivimos a la luz de la venida del reino de Dios? ¿Cómo cambiamos? Pregunta la gente. Y Dios dice, sí, tienen que cambiar. Pero el cambio no tiene que ver con ayunar o no ayunar. El verdadero cambio tiene que ver con algo mucho más interno. El verdadero cambio tiene que ver con una motivación en el corazón. Y esa motivación
estimados hombres de Betel y de todo el país, parece que no ha cambiado. Siguen haciendo las cosas simplemente para ustedes mismos. Y hermanos, lo mismo pasa en el día de hoy. Pasa algo curioso. Cuando nos acercamos a Dios, pasa que por lo general no percibimos cuál es nuestro verdadero problema. No sé si les ha pasado, ustedes se acercan a la presencia del Señor y se dan cuenta, mira, esta área de mi vida y esta otra área de mi vida tiene que cambiar, y entonces voy a la reunión esperando que el Señor hable y me ilumine para ver cómo cambiar esto que tengo que cambiar, pero yo llego y el Señor tiene una palabra para mí que es completamente distinta a lo que yo pensaba recibir. Yo quiero cambiar en este aspecto, y cuando voy, recibo palabra del Señor que me dice, tienes que cambiar en este otro aspecto. ¿Y cómo reaccionamos muchas veces? Pero Señor, ¿cómo? O finalmente, no, esto no fue palabra del Señor, yo te quería recibir esto y recibí esto otro. Y finalmente, esa actitud revela lo que está mal en nuestro corazón. Y lo que está en nuestro corazón en ese momento es la dureza del orgullo. Fíjate, quieres cambiar, pero tú ya has decidido de antemano qué es lo que quieres cambiar. Y no vas a permitirle a Dios que te diga dónde, cuándo y cómo tienes que cambiar, porque tú ya has decidido que esto es lo que vas a cambiar para el Señor. ¿No suena contradictorio? ¿No es arrogante atribuirnos esa capacidad de que somos nosotros los que decidimos qué vamos a cambiar para Dios y no dejarle a Dios decirnos lo que Él quiere que cambiemos? No, eso es lo que está pasando con esta gente. Ellos se están acercando a Dios. Dios, queremos cambiar, pero queremos cambiar este tema del ayuno. Dios les dice, revisen su corazón, ahí es donde tiene que ser transformado. No nos hables del corazón, nosotros queremos hablar de ayuno. Y Dios dice, no. Lo que tienen que cambiar está en sus motivaciones. ¿Cómo vivimos entonces a la luz de la venida del reino de Dios? ¿Tiene que haber una disposición a cambiar? Por supuesto que tiene que haberla. Eso ya lo vimos en el primer punto. Pero ahora se nos agrega algo. La disposición a cambiar no es a cambiar lo que tú quieres cambiar, sino lo que Dios quiere que cambies. Vuelvo a lo mismo que mencionaba en el primer punto. A veces está esta como actitud de ciertos hermanos dentro de la iglesia, de tenemos que cambiar las asambleas, tenemos que cambiar la manera en que se hacen las cosas, ya no es posible que hagamos todo como se hacía, hay que cambiar con las tradiciones, bla, 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 bla. Y tú vas a cambiar lo que tú ya decidiste de antemano que querías cambiar. Esa actitud es arrogante, esa actitud es soberbia. Tú no vas a cambiar lo que tú ya decidiste cambiar, tú vas a cambiar lo que Dios llama a cambiar. Y lo que Dios llama a cambiar primero es la motivación de tu corazón. Y detrás de esa actitud soberbia de entrar y cambiarlo todo en tu iglesia local, hay un corazón soberbio que tiene que ser transformado. Hay una actitud dura que tiene que ser emblandecida. Esta es la segunda enseñanza que nos deja el pasaje. No busques cambiar lo que tú simplemente decidiste de antemano cambiar. Deja que Dios te indique dónde tienes que ser transformado. Anda con una actitud humilde, dispuesta a ser enseñado, dispuesto a entender la palabra del Señor y a escuchar lo que Dios quiere que cambies también en tu vida. Así es como vivimos a la luz de la venida del reino de Dios, siendo transformados, pero en las áreas que Dios quiere transformarnos, no son las que nosotros hemos decidido de antemano que vamos a cambiar. Vamos a continuar entonces. Versículos 8 al 10. Hemos visto un discurso sobre el ayuno, hemos visto un discurso sobre las motivaciones. Vamos ahora, en tercer lugar, a ver un discurso sobre la piedad. ¿Qué dicen los versículos 8 al 10? Noten que aquí tenemos una descripción de lo que es una vida piadosa. Y uno quizás pudiera hacer la conexión. Este pasaje tiene que ver con el ayuno, y dentro del ayuno se nos va a hablar de una vida piadosa,
Por lo tanto, dentro de lo que significa una vida piadosa, debiera existir la práctica del ayuno. No podría hacer ese tipo de conexión. Pero noten que cuando se trata de piedad, Dios nos da directrices sobre cómo ayunamos, o cuánto ayunamos, o cuándo ayunamos. Lo que Él dice es algo completamente distinto. Habló recién en los versículos anteriores, ustedes tienen que cambiar en sus motivaciones. Y ahora en el versículo 9 va a dar cuáles son las verdaderas motivaciones. Va a hablar de juzgar conforme a la verdad, de hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahí está la actitud del corazón. Y luego en el versículo 10 nos va a dar cómo estas actitudes internas, estas motivaciones internas se manifiestan externamente en la práctica. No oprimiendo, dice, a los más vulnerables, a la viuda, al huérfano, al extranjero o al pobre. Y lo más tremendo, no pensando, no maquinando maldad en contra de la persona que está a mi lado, no maquinando el mal contra mi hermano. De eso, dice el Señor, se trata la verdadera piedad, de una actitud del corazón que se manifiesta externamente en una vida transformada que trata al prójimo de una forma distinta. No se trata de cambios en cómo yo hago mis ceremonias, principalmente. Se trata de cómo mi corazón es transformado y ese corazón transformado se manifiesta a la luz pública tratando a las personas de una manera distinta, con justicia, con equidad, con misericordia, con amor. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Los dos mayores mandamientos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es lo siguiente. Resulta, chiquillos, que hay elementos dentro de la fe cristiana que tienen, podríamos decir, un carácter decorativo. Pongámosle ese término, tienen un carácter decorativo. Y quizás no es tan mal que se practiquen, yo no quiero que se me malentienda acá, no es tan mal que se practiquen estos elementos de carácter decorativo si se hacen buscando honrar al Señor. Si estas cosas decorativas se hacen buscando honrar al Señor, está muy bien que se hagan, por supuesto que sí. Pero resulta que esos elementos decorativos no son lo principal, no son lo central, no son lo medular en la vida cristiana. La vida cristiana en su esencia, en otras palabras, no es decorativa, es transformativa. No busca que seamos decorados, sino transformados. Dios no busca hijos adornados. Dios busca hijos cambiados. Dios no busca hijos maquillados. Dios busca hijos hechos semejantes a su propio Hijo. Por eso acá en este pasaje, más que el ayuno, el Señor habla de amor, de misericordia y de piedad. En esos tiempos el adorno era ayunar. Y quizás si se hacía para honrar al Señor, bien. El problema es que estas personas no lo hacían para honrar al Señor, lo hacían para su propio beneficio. El adorno estaba mal, porque era hecho para ellos mismos, no para el Señor. Y lo más importante, lo central, lo medular, que es la transformación del corazón, no se estaba llevando a cabo. Y ahora vamos a lo que pasa en nuestros días. Resulta que nosotros, hermanos, también tenemos ciertos elementos decorativos en nuestra fe. Entonces ustedes verán algunos que les gusta usar un pececito aquí de collar para mostrar que son cristianos, otros les gusta usar poleras que dice Cristo vive, o de repente escuchar a todo chancho música abierta y explícitamente cristiana en español para demostrar que son cristianos y para dar testimonio. A otros les gusta poner stickers en sus autos, a otros les gusta ir con cierta vestimenta a las reuniones así para que todos sepan que de verdad son evangélicos y con su Biblia, por supuesto, bajo el brazo. A otros les gusta llenar su casa de cuadros con textos bíblicos para que se demuestre que por supuesto, es un hogar cristiano. Y está bien, está muy bien. Si esto se hace para honrar al Señor, que se haga. Es muy bueno que se haga si es para honrar al Señor. Pero hermano, hermana, la esencia del cristianismo no se reduce a poner cuadros con texto en tu casa o usar un pescadito atrás en tu auto.
Esa no es la esencia del cambio que consiste la vida cristiana. La vida cristiana, en primer lugar y en su esencia, es una transformación para la piedad. Es una actitud transformada del corazón. Y no sacas nada con llenar tu casa de cuadros. Si cuando te pasa algo, vas a levantarle la mano a tu esposa. Y no sirve de nada andar con un pescado en tu cuello si eres incapaz de perdonar, así como el mundo es incapaz de perdonar. Y no sacas nada con usar una polera que dice Cristo vive, si no eres capaz de ser generoso en esas divergencias donde el mundo no es generoso. Ahí es donde muestran lo distinto que es un cristiano de un no cristiano, en cómo tú tratas a tu prójimo, en cómo amas de una manera distinta, en cómo vives tu rectitud moral de una manera distinta, y aún así, obrando en amor. Lo importante y lo principal no es lo decorativo, por importante que esto sea, sino que es lo transformativo. Vivir centrado en Cristo, una actitud del corazón, una actitud que, como decía, perdona lo que la cultura no perdona, que es generosa cuando otros no son generosos, que no se aprovecha de lo que el resto también se aprovecha, que no maquina el mal hacia otros, donde todo el mundo maquina el mal hacia otro, que es lo que dice este texto. ¿Por qué? Porque está centrada en Cristo. ¿Cómo vivir entonces a la luz de la venida del reino de Dios? Esto es lo tercero que nos enseña el texto, practicando verdadera piedad. ¿Tiene que haber una disposición a cambiar? Por supuesto que sí. Esa disposición a cambiar tiene que ser en las áreas que Dios nos diga, no en las que nosotros ya hemos decidido con antelación que vamos a cambiar. Por supuesto que sí. Y cuando llegamos a lo que Dios nos dice el corazón transformado, manifestado en una relación con otros que se parece a cómo Cristo se hubiera relacionado con otros. Así es como vivimos a la luz de la venida del reino de Dios. Vamos ahora a los versículos 11 al 14. Hemos hablado sobre el ayuno, hemos hablado sobre las motivaciones, hemos hablado sobre la piedad, y nos queda un pasaje incómodo. Aquí Zacarías nos habla acerca de la rebeldía. Fíjense cómo parte el versículo 11. Es increíble la primera frase, pero no quisieron. No quisieron. No es que no tuvieron la oportunidad, la tuvieron, pero no quisieron. Y en primer lugar dice que volvieron la espalda. Esto es como un animal que uno lo está tratando de dejar quieto para colocar el yugo, y el animal quita el hombro para no colocarse en el yugo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi carga es ligera, mi yugo es ligero. Pero tú sacas el hombro porque no quieres colocarte el yugo, porque tú ya decidiste qué es lo que vas a hacer y no vas a permitir que venga otro, ni siquiera Dios, por supuesto, Señor, a decirte lo que quieres hacer. Sacaron la espalda. Eso es lo primero que nos muestra el pasaje. Luego dice que taparon sus oídos. O sea, no solamente escucharon y decidieron no obedecer, sino que dijeron, no vamos a escuchar más. Es como un niño que se tapa los oídos para no escuchar lo que el resto tenga que decirlo. Y luego, en tercer lugar, no solamente no quieren obedecer, no solamente no quieren escuchar, sino que ahora incluso el corazón, lo más profundo en ellos es cerrado. Dice que pusieron su corazón duro como un diamante. Y por si eso fuera poco, en el versículo 13, deciden que van a llamar a Dios cuando ellos quieran llamar a Dios. Así como un señor de la querencia llama a la empleada cuando necesita llamarla y le va a exigir que haga lo que tenga que hacer, añadiendo ofensa sobre el Señor del universo, más insulto sobre más insulto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Fíjense en las palabras finales que aparecen en el versículo 14. Esta frase es tremenda. Dice, convirtieron en desierto la tierra deseable. Eso es lo que termina diciendo el versículo 14. Convirtieron en desierto la tierra deseable. Y es curioso, porque si ustedes lo piensan,
aquí es Dios el que los castigó, es Dios quien los esparció por los cuatro vientos, es Dios el que los mandó al exilio, pero acá se nos dice que es el pueblo el que ha convertido en un desierto la tierra deseable. Son ellos los que destruyen la tierra, son ellos los que han transformado el Edén en un desierto. Y hermano, hermana, eso es lo que hacen los rituales vanos en nuestras vidas. Eso es lo que hace el usar los adornos de la fe como una especie de superstición en vez de ser transformados y que nuestro corazón se parezca a Cristo. Eso es lo que hacemos en nuestra vida. Transformamos el Edén en un desierto. ¿No sientes que tu vida es como un desierto? Haciendo cosas simplemente porque sí, sin pensar en cómo esto agrada o no agrada a tu Señor, castigándote en disciplina solo porque siempre se ha hecho así. ¿No es eso un desierto al lado de un Edén que sería vivir en comunión íntima con el Señor, disfrutando su presencia, quizás haciendo las mismas cosas, pero con un corazón que busca honrarle? ¿No es cierto que el ritual vacío transforma el Edén de la relación íntima con el Señor en el desierto del tradicionalismo frío, que se siente orgulloso de poner una cara solemne, pero es incapaz de amar al que está a su lado? Eso es lo que hace el ceremonialismo sin una relación genuina con el Señor. Terminas transformando tu vida en un desierto, terminas transformando la vida en tu iglesia en un desierto, y cualquiera que tenga una relación genuina es apagado, porque no puedes soportar que haya otro que tenga esa relación, y entonces generas un ambiente donde todo es transformado en un desierto. Así es como se vive cuando no hay una relación íntima con el Señor. No sigas por ese camino, no sigas por ese camino, no vivas así a la luz de la venida del reino de Dios. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vivimos a la luz de la venida del reino de Dios? No vivas así. No transformes en un desierto lo que Dios pretendió que fuese una tierra que fluye leche y miel. Para eso tienes que volver, para eso tienes que recordar que hubo alguien que vino justamente a un desierto para transformar ese desierto nuevamente en la tierra prometida. Vuelve a Cristo, el Rey viene. Es Cristo. ¿Cómo vas a vivir a la luz de su venida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta que nos ha dado Zacarías en estos versículos es tremenda. Deja de lado un olvido de la relación con el Señor. Qué increíble que muchas veces tomamos cosas buenas, indicadas en las Escrituras, que son rituales, que está muy bien hacerlos, y lo usamos como una tapadera para taparnos los oídos y no escuchar al Señor cuando Él tiene que decirnos algo. Qué horrible. Usar las ceremonias que Dios nos ha dejado en su palabra para acallar al Dios de la palabra. Qué tremendo, qué exquisito. Cuando esos mismos ceremoniales que Dios ha indicado los haces con tus oídos abiertos, buscando escuchar al Señor. Eso es lo que vale. ¿Cómo vivir a la luz de la venida del reino de Dios? Abre tu corazón, abre tus ojos, abre tus oídos, acércate al Señor, implorando el favor de Jehová, como dice este pasaje, con un corazón abierto, dispuesto a cambiar. No vengas con una predisposición a cambiar lo que tú ya decidiste que vas a cambiar y nada más, donde tú pones los límites del cambio. No, deja que Dios ponga esos límites. Corazón blando, humilde, enseñable. Y date cuenta que lo esencial en la vida cristiana, lo esencial que tiene que cambiar, no tiene que ver con los adornos de la vida cristiana, sino principalmente con la transformación en la vida cristiana, la piedad. Parte por un corazón transformado que trata a los demás de una manera distinta y que por supuesto también va a ser maquillado y adornado con estas otras cosas periféricas que no son muchas veces obligatorias,
Pero si las haces para honrar al Señor, está muy bien que la hagas. Si quieres llenar o no llenar tu casa con textos bíblicos, tú y el Señor sabrán cuál es la motivación correcta de tu corazón. Y eso queda entre ti y el Señor. Pero no es algo que quede entre ti y el Señor solamente el vivir una vida piadosa, que es lo que nos ha mostrado este pasaje. Eso es un mandato. Y el mandato de Dios a ser transformados persiste en el tiempo. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de la venida del reino de Dios? Corazones transformados, corazones blandos, corazones enseñables, dispuestos a cambiar en lo que Dios quiere que cambiemos. De eso se trata, que el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres franco, tú eres abierto, tú eres directo, tú eres muy claro al momento de hablar. Si algo no está claro es simplemente porque nosotros ponemos nuestro corazón como diamante, porque nosotros nos tapamos los oídos, porque nosotros sacamos el hombro y no queremos obedecer. Pero tú eres claro, tú eres un Dios de amor que quiere lo mejor para sus hijos y nosotros queremos también buscar tu gloria y lo mejor para nuestros hermanos y para nosotros mismos. Guíanos a buscar ser transformados por ti, en lo que tú nos muestres. Danos la humildad de preocuparnos primero en cambiar nuestra mala motivación antes de buscar soberbiamente modificar cosas en otros, y danos el amor para, sacando la viga a nuestro propio ojo, ir y corregir a nuestro hermano hablando la verdad en amor siempre. Que seamos una comunidad, como escuchábamos también, donde mutuamente podamos ser estimulados al amor, como dice tu palabra, y a las buenas obras. Quedamos en tus manos agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.